Bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 del trabajo práctico número 3. El enunciado dice que para evitar que se generen esfuerzos de momentos en la soldadura, se hace coincidir el baricentro de la soldadura con el baricentro del perfil que aparece ahí, es decir, el baricentro de lo que sería el de la figura que se formaría con estas dos soldaduras. Y se hace coincidir es el baricentro de la figura que se forma con esas dos soldaduras con el de este perfil, para evitar, ¿no es cierto?, que se generen esfuerzos de momentos. Entonces, lo que se pide es determinar una relación entre las longitudes del cordón superior e inferior de las soldaduras para que los baricentros coincidan. Bien, ¿alguna relación? Bueno, acá dice que el perfil en el enunciado, dice que los perfiles que actúan acá, que son perfiles L, y nos da una dimensión, dice 2 pulgadas por 1/4 de pulgada. Bien, a las dimensiones de esos perfiles tenemos que obtenerlos de una tabla, que sería una tabla de perfiles laminados. La pueden bajar, ¿no es cierto?, de internet, etcétera. Entonces, por el dato que dice, es un perfil L de alas iguales. Bueno, entonces tengo en la tabla, acá me da la dimensión del ángulo del perfil, la denominación acá. Entonces busco, me dice 2 pulgadas por 1/4 de pulgada. Entonces lo encuentro ahí y luego de ahí saco las dimensiones. Las dimensiones están ahí, me tengo que fijar qué significa la letra A, ¿no es cierto? ¿Qué significa E? Que sería E sería el espesor del perfil. Bueno, en fin, está todo bien determinado en este dibujito. Bien, entonces una vez que consigo el perfil, me dice que el valor A, ¿no es cierto?, es esta dimensión, es la longitud de las alas, es esta de acá a acá y de acá a acá, porque es un perfil L de alas iguales. Después, que está dado en milímetros. Y después yo voy a necesitar la posición de su baricentro, dónde está el baricentro de este perfil. Entonces veo que es en la intersección de este eje y de este eje. Ahí está el baricentro de este perfil L, que está dada por estas dos designaciones, XG y sub G. Entonces de ahí de la tabla saco que es 1,5. ¿Qué quiere decir 1,5? Que desde el borde hasta el eje Y baricéntrico es 1,5 y desde el borde hasta el eje X baricéntrico es 1,5. Y después la longitud total A me dice que es 50,8 milímetros, es decir, 5,08 centímetros. Es decir, todo esto. Entonces, con esas son las dimensiones que yo necesito para resolver esto. Yo les voy a plantear, porque ustedes tienen, es un ejercicio individual. Entonces,
Cuando nosotros hallamos el baricentro, ¿no es cierto?, de un área, lo que yo hago es este planteo, tomo momento estático, por ejemplo, con respecto a un eje X, es igual al área total por la distancia que hay desde el baricentro del área total, ¿no es cierto?, al eje, cuando el eje es un eje X cualquiera, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso es igual a la sumatoria de las áreas parciales en la que yo dividí ese área total por la distancia que hay desde el baricentro conocido de esas áreas parciales al eje con respecto al cual estoy tomando momento estático. Entonces, si yo despejo I sub G, ¿no es cierto?, me queda esto, y lo que obtengo es la distancia que hay desde el eje X con respecto al cual estoy tomando momento estático al baricentro. La distancia va a ser una ordenada, por lo tanto voy a obtener la ordenada del baricentro. Bueno, este mismo planteo tengo que hacer acá. Yo lo que ya tengo es la posición del baricentro. Lo sé porque tiene que ser la misma del perfil. Entonces yo a estas distancias E sub 1, E sub 2 las saco de la tabla. Esto sería, E sub 1 es 1,5 y lo restante sería 508 menos 1,5, que me da 3,58. Esto sería 1,5 y esto sería 3,58. Porque todo esto vale 508. Bien, entonces yo lo que tengo que lograr es una relación entre L1 y L2 para que el baricentro pase por acá, por ese eje X, baricéntrico. Entonces el planteo que hago es lo mismo que para hallar el baricentro, nada más que como sé la posición, si yo en este caso tomo momento estático de este área con respecto a este eje, que por ahí pasa el baricentro, y de esta con respecto a es decir, en la distancia, ¿no es cierto?, que va a haber entre el baricentro de las soldaduras, de las áreas que representan a la soldadura, tiene que ser 0. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Yo planteo lo siguiente. El espesor de la soldadura es D. La longitud de la soldadura superior es L1. Entonces tomo momento estático de este área con respecto a este eje. Es decir, D por L1 por la distancia que hay a ese eje baricéntrico, que sería todo esto que lo saco de la tabla, que es 1,5 más la mitad de la altura de la soldadura, es decir, D sobre 2, 1,5 más D sobre 2, que multiplica a L1 por D. Bien, después tengo que considerar más el área, es decir, el momento estático de este área con respecto a este eje, que como está por debajo, las longitudes, ¿no es cierto?, que las distancias van a ser negativas.
Entonces me queda menos L2 por D por esta distancia, ese eje baricéntrico conocido, que es 3,58 más D sobre 2. Eso me tiene que dar 0 porque vamos a decir, yo estoy tomando momento estático con respecto a un eje que ya sé que es el baricentro. Entonces, la distancia que hay entre el eje y el baricentro es 0. Entonces, ese es el planteo que tengo que hacer. A ver, acá lo tengo escrito, me queda, este es un área por la distancia a ese eje menos el área inferior por esta distancia igual a 0. Y ahí hago un trabajo algebraico para lograr una relación entre L1 y L2, sacar alguna relación que tengan que cumplir esas dos longitudes. E1 es 1,5 y E2 que tengo acá es 3,58, que eso se deduce de la tabla de los perfiles laminados, que ya tienen que conseguir una para poder resolver los distintos problemas. Bueno, este sería el planteo que se hace para este ejercicio del práctico número 3. Si ustedes no comprenden, porque me resulta bastante difícil explicarlo por este medio, bueno, ustedes me llaman y vuelvo a realizar de otra manera.